Dale. Bueno, vamos a hablar de regresión lineal por cuadrados mínimos lineales. Acá hay un error en la transparencia, me acabo de dar cuenta. Regresión lineal por cuadrados mínimos lineales y ponderados. Por cuadrados mínimos ordinarios y ponderados. También ahora vamos a explicar qué es. Y vamos a dar algunos ejemplos de cálculo de coeficientes o de magnitudes de interés a partir de los parámetros de cuadrados mínimos ponderados. Ahora se van a enterar de qué es. ¿Está bien? ¿Cuándo usamos regresión lineal? Lo vamos a explicar a través de un experimento. Imagínense que hacemos un experimento en el que queremos medir la velocidad de un móvil a distintos tiempos y graficamos la velocidad versus el tiempo con sus incertezas. ¿Está bien? O sea que medimos a un cierto tiempo t la velocidad, a otro tiempo t la velocidad, a otro tiempo t la velocidad, y para cada tiempo y velocidad tenemos sus incertezas, y la idea es que sabemos que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es un MRV, y sabemos que teóricamente que la velocidad es igual a una velocidad inicial más la aceleración media por el tiempo. Y la idea del experimento es, a partir de medir la velocidad y el tiempo, calcular la velocidad inicial del cuerpo y su aceleración media, que es el alfa. Entonces, lo primero que hacemos es tipeamos los datos en una planilla de cálculo, ya sea en Origin, Excel, Davis o el programa que estén usando. Fíjense que tenemos una columna de tiempo, una columna de la incerteza del tiempo, una columna de la velocidad y una columna de la incerteza de la velocidad. O sea, fíjense que si uno se queda con una fila está caracterizada por un tiempo TI y una incerteza delta TI y una velocidad V sub I y una incerteza delta V sub I, donde cada I, digamos, sería cada fila del archivo, digamos, de la planilla, y sería cada una de las mediciones individuales que se hicieron. Uno después lo que haría es hacer un gráfico de dispersión o scatterplot de ambas variables, incluyendo las incertezas. O sea, uno al programa, vamos a ver cómo, le pide que grafique la velocidad en función del tiempo. Fíjense que en un eje tenemos la velocidad en metros sobre segundo y en el otro tenemos el tiempo. Y tenemos los puntos con sus incertezas. Si ven en detalle, si se acercan a la pantalla, van a ver que hay barritas de error en Y y barritas de error en X. Lo que pasa es que las barritas de error en X son más chicas que las barras de error en Y, y por eso no se ven bien. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Que yo hice un experimento en el cual medí la velocidad de un móvil a distintos tiempos, y si yo grafico la velocidad en función del tiempo, lo que vemos es que tenemos un comportamiento lineal, ¿no? O sea que existe una recta teórica, que es esta recta roja que pasa por ahí, y que esa recta teórica nos convendría conocer cuál es la expresión de esa recta. Esa recta es de la forma I igual a A más BX, donde A es la ordenada al origen y donde B es la pendiente. ¿Está bien? Y el programa que usemos, el software que utilizamos, nos va a otorgar un valor de la ordenada A, por ejemplo 0.8 más menos 0.3 metros sobre segundo, y B 2.33 más menos 0.05 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que las unidades de la ordenada o al origen son las unidades de la magnitud que está en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje Y. Y las unidades de la pendiente es el cociente de las unidades de la magnitud que está en Y y la magnitud que está en X. ¿Está bien? O sea que en este caso sería metros sobre segundo dividido segundos, que quedaría metros sobre segundo al cuadrado. Y fíjense, una cosa particular es que el programa no solamente les va a decir la pendiente y la ordenada, sino que les va a dar además incertezas de la pendiente y de la ordenada. O sea, la pendiente y la ordenada no van a ser valores únicos, sino que van a ser un intervalo. Van a estar caracterizados por un valor central y una incerteza, de manera tal que esa incerteza define un intervalo para la pendiente y un intervalo para la ordenada al origen. Si vemos cuál es la expresión del MRV, la tenemos ahí escrita, vemos que la velocidad es igual a V0 más alfa por t,
y nosotros graficamos en el eje Y la velocidad, en el eje X el tiempo, o sea que una ecuación del tipo Y igual a más bx, uno lo que logra ver es que la aceleración es la pendiente y que si uno iguala término a término y que la ordenada al origen corresponde a la velocidad inicial. Y fíjense que también las unidades coinciden, las unidades de la ordenada al origen son unidades de velocidad, que es la velocidad inicial, y las unidades de la pendiente son unidades de aceleración. ¿Está bien? Fíjense además que en este caso, los parámetros a calcular, los que queremos calcular, que son la ordenada, la velocidad inicial y la aceleración media, coinciden con los dos parámetros de la regresión lineal, la pendiente y la ordenada al origen. Este es un caso particular, ¿está bien? Pero es un ejemplo donde haciendo un experimento y buscando la mejor recta que ajusta estos datos, podemos a partir de la ecuación de la recta conocer a partir de la pendiente la aceleración y a partir de la ordenada la velocidad inicial. Es un ejemplo. Ahora vamos a ver un poco más la parte teórica, sin ahondar mucho en ecuaciones. Lo primero que vamos a ver es la técnica de regresión lineal por cuadrados mínimos ordinarios. ¿Está bien? ¿Recuerdan que en el título decía regresión lineal por cuadrados mínimos lineales? Bueno, ahí donde dice lineales tiene que ir ordinarios. ¿Cuál es el objetivo? Acá ya nos olvidamos de la velocidad y del tiempo, que eran un caso particular, y hablamos de dos variables en general, una variable x y una variable y, de la cual tenemos varios pares de mediciones, o sea, xy más menos delta xy e y sub y más menos delta y sub y. ¿Está bien? O sea, hacemos y mediciones en las cuales variamos el valor de x y para cada valor de x vamos a medir el valor de y. Graficamos estos puntos, que son los puntitos negros que tenemos en este gráfico de dispersión, y el objetivo es buscar cuál es la recta que representa estos datos, ¿no? La recta que representa estos datos, ¿a qué me refiero? Uno podría graficar los puntos y poner una regla ahí y decir, bueno, pongo la regla de manera tal que pase entre medio de todos los puntos, ¿está bien? Bueno, eso es más o menos lo que hace la técnica de regresión lineal y ahora lo vamos a ver. Y el objetivo es que después el programa nos devuelva la ecuación de la recta, y igual a más bx. ¿Cómo hace él? No lo vamos a hacer nosotros las cuentas, cómo hace el programa, el Origin, Sci-Davis o el método que usen para calcular la mejor recta de regresión lineal por cuadrados mínimos? Lo que hacen es lo siguiente. Dibujemos una recta hipotética de expresión y igual a más bx. ¿Está bien? Que es esa recta roja. Fíjense que para cada valor de x medido vamos a tener dos valores. El valor de y observado, dado un x sub y, vamos a tener el y sub y, que es el valor observado. Y fíjense que puedo definir un y sub y asterisco, que es evaluar, meter, digamos, dentro de la ecuación de la recta el valor de xy. ¿Bien? O sea que eso quiere decir que es el valor predicho por la recta. Entonces, para cada valor de xy voy a tener dos valores. Fíjense el punto de más abajo a la izquierda. Para un valor de xy tenemos dos valores de y. El valor y sub i, que es el valor medido real, que es el punto experimental, y el y sub i asterisco, que es el valor predicho por la recta. Y uno podría medir la distancia entre esos dos valores. Fíjense que defino d sub i como la distancia entre el valor observado en i y el valor predicho por la recta. Cuando dijimos esto de poner la recta en el medio de los puntos y buscar que la recta pase más o menos por todos los puntos, lo que estamos haciendo es tratando de minimizar de alguna manera la distancia entre la recta que vamos a dibujar y la posición de los puntos. Y eso es exactamente lo que hace el método de regresión lineal por cuadrados mínimos. Lo que hace es minimizar estas distancias. Pero fíjense que para el primer punto, la distancia está medida en forma positiva, porque I sub i es mayor que I sub i asterisco, pero para el segundo punto, el que está más en el centro, I sub i es menor que I sub i asterisco. O sea que si yo defino esta distancia así, esta distancia me va a dar negativa.
Y si los puntos están más o menos equidistribuidos a lo largo de la recta, algunos por encima y otros por abajo, algunas distancias van a ser positivas, otras negativas. Y si yo quiero definir una función que sea la suma de esas distancias, las distancias se van a ir cancelando unas a otras. Entonces lo que se hace es se define una función que acá la llamamos sigma o sigma prima, como está escrita acá, que es la suma de estas distancias de sub i al cuadrado. ¿Está bien? Al cuadrado, ¿por qué? Porque nos sacamos de encima el signo, y entonces tenemos las contribuciones de cada punto. ¿Está bien? Hay algunos d sub i que van a ser cortitos, o chiquitos que van a ser aquellos puntos cercanos a la recta, y va a haber d sub i más grandes que van a ser aquellos puntos más alejados a la recta. Si se fijan, este d sub i es un valor, el i sub i medido, menos a más b por xi, que es el valor medido. La idea es buscar cuál es el valor de a y de b que minimizan esta suma de las distancias al cuadrado. Fíjense que minimizar sumas de distancias al cuadrado está relacionado al nombre del método, por mínimos cuadrados. ¿Está bien? Regresión lineal por mínimos cuadrados. Busco la línea, la recta, a través de minimizar las distancias al cuadrado. Entonces, el método lo que hace es suma todas estas distancias al cuadrado, y luego lo que hace es tratar de minimizar esas distancias, o sea, minimizar esta suma de distancias y buscar el a y el b que garanticen que esas distancias sean mínimas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso con detalle lo pueden ver en el capítulo de física recreativa que subimos en el campus, pero es lo que vieron en análisis, cómo hacen para calcular un mínimo de una función. O sea, lo primero que hacen es calculan la derivada respecto de la variable que quieren minimizar y la igualan a 0. Y después calculan la derivada segunda y piden otras condiciones. Entonces lo que tendrían que hacer acá es la derivada de este sigma respecto de la ordenada, o sea, respecto de a igual a 0, la derivada de este sigma respecto de b, o sea, de la pendiente igual a 0, y eso va a dar una expresión para a y b que se pueden despejar y se pueden calcular cuál es el valor de la ordenada y de la pendiente. ¿Está bien? O sea que lo que hace la técnica de cuadrados mínimos es hacer esta suma de las distancias al cuadrado, derivar esta expresión respecto de la ordenada y la pendiente, igualar esas derivadas a 0 y obtener una expresión entonces para la pendiente y para la ordenada, de manera tal que minimizan esta suma de distancias al cuadrado. Esto es lo que hace el método de regresión lineal por cuadrados mínimos ordinarios. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí la técnica de cuadrados mínimos ordinarios? Primero me da una expresión que es igual a i igual a más bx, donde a es la ordenada del origen y b es la pendiente. Además, lo que me da es la incerteza de la ordenada y de la pendiente. Habíamos dicho de que no da un valor único de a y de b, sino que da un intervalo, o sea, un valor central de a y b con sus incertezas. En el único caso en que a y b serían únicos es si todos los datos fueran colineales. Si todos los datos estuvieran perfectamente en una recta, habría una única recta que los contiene sin ninguna incertidumbre, entonces delta A sería igual a 0 y delta B sería igual a 0 también. Otra cosa que nos da es una expresión analítica para un coeficiente R llamado coeficiente de correlación lineal de los datos. El coeficiente R lo que me mide es cuán bien correlacionan linealmente mis dos variables. Si R es igual a 1, significa que la correlación lineal es perfecta y además la pendiente es positiva. Y si R es igual a menos 1, la correlación lineal es perfecta y la pendiente es negativa. Pero que sea R igual a 1 o menos 1 es lo que dijimos recién. Los datos tienen que ser colineales, tienen que pertenecer todos a la misma recta. El otro caso extremo es que R sea igual a 0. R igual a 0 significa que la correlación lineal es nula. No existe ningún tipo de correlación lineal entre las variables. ¿Está bien? Correlación lineal nula no significa que no haya algún tipo de correlación entre las variables, sino que significa que linealmente la correlación es nula. Pero puede haber algún otro tipo de relación funcional entre las variables. Y lo más habitual es que el R oscile entre menos 1 y 0 o entre 0 y 1.
Va a oscilar entre -1 y 0 cuando la pendiente sea negativa y entre 0 y 1 cuando la pendiente de la recta sea positiva. Cuanto más nos acerquemos en módulo al 1, mayor será la correlación lineal entre las variables. Cuanto más nos acerquemos al 0, más débil va a ser la correlación lineal entre las variables. ¿Está bien? O sea que el R lo que me mide es cuán buena es la correlación lineal entre las variables. O sea que la regresión lineal nos daba una expresión para A, una expresión para B, una expresión para la incerteza de A, para la incerteza de B, y nos da un coeficiente que nos mide cuán buena es la regresión lineal. ¿Está bien? Esto no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo va a hacer el Origin o el SciDavis. Igual, si quieren, miren cómo son las ecuaciones, las expresiones de A, de B, del error de A, del error de B, del R, son expresiones más o menos sencillas, son cocientes de sumas o restas de las sumas de los datos, de la suma de los x por las y, de las x por las y al cuadrado, de los x al cuadrado, de las y al cuadrado. Son cuentas que se pueden hacer con una calculadora. Si uno tiene los datos de x y de y tiene las ecuaciones de cuadrados mínimos, uno puede hacer las cuentas con una calculadora, con paciencia, y obtener los resultados. O sea, sencillamente no son más que sumas, restas y productos. ¿Qué es la regresión lineal por cuadrados mínimos ponderados? ¿En qué se diferencia los cuadrados mínimos ponderados respecto a los cuadrados mínimos ordinarios? Y se diferencian en lo siguiente. Fíjense que habíamos dicho que medíamos x más menos delta xy e y más menos delta y. O sea que x e y tienen incerteza. Sin embargo, en cuadrados mínimos ordinarios no las nombramos. Acá sí, en cuadrados mínimos ponderados las vamos a tener en cuenta. El método que está implementado en SciDavis y en Origin para cuadrados mínimos ponderados solamente tiene en cuenta que la variable en y es la que tiene incerteza y supone que la variable en x no posee incerteza, o bien se puede pensar como que la incerteza en x es despreciable respecto a la incerteza en y. El criterio va a ser siempre de colocar, como el método utiliza, o sea, tiene en cuenta que la única variable que tiene incerteza es la que se coloque en el eje y, uno va a tener que colocar en el eje y aquella incerteza que tenga mayor error. Pero ¿qué criterio usa uno para elegir? O sea, si en una variable tengo velocidad y en otra variable tengo tiempo, ¿cómo puedo comparar el error absoluto de la velocidad con el error absoluto del tiempo para decir qué magnitud coloco en un eje o en otro? No. Lo que se usa es lo que se llama error relativo. Tengo que de alguna manera sacarme de encima las unidades y de alguna manera normalizar el error para poder comparar el error entre dos variables. Por eso definimos el error relativo de una variable z como el error absoluto delta z sobre z. ¿Está bien? Fíjense que delta z sobre z y z tienen las mismas unidades. Al hacer el cociente queda adimensional. Y yo puedo calcular delta x sobre x y delta y sobre y y ver cuál de los dos es más grande. ¿Está bien? La regresión lineal también tiene una capacidad predictiva. A veces uno lo que quiere es, uno mide una variable independiente y uno tiene una que va a ser una variable, se la considera una variable predictora, y va a haber una variable que uno quiere predecir, que es la que se coloca en el eje Y. ¿Está bien? Para los que hayan cursado estadística, a veces ese es uno de los usos que se le da a la regresión lineal. Dado un valor de X, yo quiero predecir cuál es el valor de Y. Pero fíjense que en el experimento que mostré antes, no era que queríamos estimar para un cierto tiempo cuál era la velocidad del cuerpo, sino que lo que queríamos era calcular algo a partir de la pendiente y la ordenada. O sea, el objetivo no es un objetivo de predicción para el cual vamos a usar la regresión lineal, sino que el objetivo es encontrar una expresión para la recta. Entonces, para encontrar una expresión adecuada para la recta, tenemos que tener en cuenta las suposiciones del modelo. Y las suposiciones del modelo, una de las suposiciones del modelo es que la variable en y tiene mayor error relativo que la variable en x. Eso nunca se lo olviden. ¿Y de qué manera tiene en cuenta el error en y? Fíjense que acá también definimos un sigma, lo llamamos distinto que el otro, que era sigma prima, que era el caso de los
cuadrados mínimos ordinarios, es la suma de las distancias al cuadrado entre los puntos, entre los valores de i experimentales y los valores predichos, pero ahora los valores experimentales tienen su propio delta i, tienen su incerteza. Y lo que se hace es, se hace la suma de las distancias de sub i al cuadrado dividido ese delta i. O sea, el delta i queda dentro del cuadrado. O sea, es d sub i dividido delta i elevado al cuadrado. O sea que fíjense que aquellos puntos que tengan incertezas muy pequeñas van a dividir, la distancia esa de sub i va a quedar dividida por un número muy pequeñito, por lo cual ese cociente va a ser grande y va a aportar mucho a la suma. Mientras que aquellos puntos que tengan un delta i muy grande, o sea, cuya incerteza sea muy grande, voy a dividir d sub i por un valor muy grande. Ese cociente me va a quedar muy chiquito y va a aportar muy poco a la suma esta sigma. Entonces, fíjense que lo que hace es ponderar cada término de la suma, que luego de todos estos términos que se van a sumar, lo que hace es ponderar dándole más peso a aquellos puntos que tengan menor incerteza, porque divide por la incerteza. Entonces, cuanto mayor sea la incerteza, ese cociente va a ser más chiquito y aporta menos. Cuanto más chico sea la incerteza, el cociente va a ser más grande y va a aportar más a la suma. Las cuentas son las mismas. Va a haber que calcular la derivada respecto de A y la derivada respecto de B de este sigma, igualarlos a 0 y obtener las expresiones para la pendiente y para la ordenada. ¿Está bien? Y cuadrados mínimos ponderados también da pendiente con su incerteza, ordenada con su incerteza y el coeficiente de correlación lineal. ¿Está bien? Pero recuerden que siempre, al hacer regresión lineal por cuadrados mínimos ponderados, nuestras variables siempre van a tener error. Cualquiera de las dos que vayamos a graficar, pero vamos a elegir colocar en el eje y aquella que tenga mayor error relativo. O sea, si tenemos velocidad y tiempo, hacemos velocidad, el error de la velocidad sobre la velocidad, el error del tiempo sobre el tiempo, y comparo esos dos números, esos errores relativos, y coloco la velocidad en el eje y si el error relativo de la velocidad es mayor que el error relativo del tiempo. Si el error relativo del tiempo es mayor que el de la velocidad, invierto las variables y grafico el tiempo en el eje y y la velocidad en el eje X. ¿Está bien? Es importante ver que si existe una relación lineal entre y y x, existe esa relación lineal entre x e y. O sea, es inversible la función fácilmente y es una recta tanto despejando y en función de x como despejando x en función de y. ¿Está bien? O sea que uno puede elegir cuál variable colocar en el eje y sin problema usando este criterio de colocar aquella que tenga mayor error relativo. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior, medimos la velocidad para distintos tiempos, sabemos que se trata de una MRV, queremos calcular la velocidad inicial y la aceleración media, entonces lo que hacemos es cargamos los datos en el origin y graficamos. ¿Qué es lo que nos da el origin? Y parecido también Sy-Davis, fíjense que nos da una recta con los puntos n, con las barras en X, las barras en Y, nos dice la velocidad en metros sobre segundo, el tiempo en segundo. Fíjense que nos pone una leyenda que dice linear fit of sheet 1, o sea, nos dice que hizo regresión lineal de los datos que están en la hoja número 1, en la planilla de datos número 1. Eso hay que editarlo para poner en un informe, primero porque está en inglés y además porque hay que poner que esa es la regresión lineal y punto. No importa si es la hoja de datos número 1, 2 o 5, esa información no es relevante. Y luego nos da un cuadrado, acá esta como leyenda, donde están todos los datos de toda la información de la regresión lineal. Y eso es lo que vamos ahora a explicar qué es cada cosa. Lo primero que pone es cuál es el modelo que se utilizó, o sea, cuál es la ecuación. La ecuación es igual a I igual a A más BX. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque algunos programas llaman A a la pendiente y B a la ordenada, algunos llaman M a la pendiente y A a la ordenada. Entonces uno tiene que saber I igual a A más BX, cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. Luego aparece algo que dice weight instrumental, que es, weight es el peso, está relacionado a la ponderación, a esto de hacer cuadrados mínimos ponderados, y weight instrumental lo que hace es que si los datos en I tienen asociado una incerteza, o sea, si yo cuando hice el gráfico, mis puntos
en la variable i tienen barras de error, automáticamente, o sea, por defecto, va a ser cuadrados mínimos ponderados. Regresión lineal por cuadrados mínimos ponderados. ¿Está bien? Y eso es lo que se llama weight instrumental en el origin. Si uno quiere hacer cuadrados mínimos ordinarios porque no quiere usar las incertezas, tiene que cliquear en el weight, en las opciones de la regresión lineal y poner que uno quiere hacer cuadrados mínimos ordinarios. ¿Está bien? Pero en general uno va a querer siempre hacer cuadrados mínimos ponderados por el error en i. ¿Qué otra cosa nos da el R? El coeficiente de Pearson, que es lo que hemos llamado coeficiente de regresión lineal. Fíjense que acá es un coeficiente muy cercano a 1 y positivo, o sea que quiere decir que la pendiente es positiva. Y tenemos un otro coeficiente que es el coeficiente llamado R cuadrado o a veces R cuadrado ajustado, depende de la expresión que se use, que es un coeficiente que no oscila entre -1 y 1, sino que oscila entre 0 y 1. ¿Está bien? Cuanto más cercano a 1, mejor es la correlación lineal, más fuerte es la correlación lineal. Cuanto más cercano a 0, más débil es la correlación lineal. Y por último, una de las cosas más importantes que nos interesan es que nos va a dar una tablita, bueno, dentro de esa tabla nos va a dar lo que llama acá intercept, que es la ordenada al origen, y slope, que es la pendiente. Donde dice value, nos va a dar el valor central de la ordenada del origen y de la pendiente, y estándar error es el error o la incerteza de la pendiente de la ordenada. Fíjense que esto está en inglés, en los informes van a tener que colocarlo en castellano, o sea, van a tener que editarlo, o sea, esto va a ir en el texto, en el caption, en el pie de figura de la regresión lineal, pero además este 0,80099 más menos 0,3275, fíjense que hay que expresar las incertezas con una cifra significativa, en un caso sería 0,3, el otro sería 0,05, hay que truncar la ordenada y la pendiente acorde a considerar una cifra significativa en la incerteza, como lo vimos, y además hay que ponerle las unidades correspondientes. O sea, fíjense que abajo tenemos expresado en forma correcta que la ordenada del origen es 0,8 más menos 0,3 metros sobre segundo y que la pendiente es b igual a 2,33 más menos 0,05 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la forma de expresar correctamente los resultados. Nada de poner intercept, slope, con todas estas cantidades de cifras en los informes. Volvemos entonces al ejemplo que habíamos visto que B igual a B0 más alfa por T era equivalente a I igual a A más B por X, I era la velocidad, X era T, entonces B sub 0 va a ser la ordenada al origen y la pendiente va a ser la aceleración media. O sea, fíjense que directamente los valores que queríamos calcular, que eran la velocidad inicial y la aceleración media del primer ejemplo que dimos, coinciden con los parámetros de la regresión, por lo cual las incertezas de B sub 0 y de alfa van a ser las incertezas también de la ordenada del origen y de la pendiente. ¿Está bien? Exactamente lo que nosotros queremos calcular coincide con los parámetros de la regresión. ¿Cómo es el gráfico que deberían adjuntar a un informe? Tiene que ser de la siguiente manera. Esto lo pueden editar, esa leyenda con toda la información de la regresión lineal la vuelan, pasan esa información al texto y al pie de figura. Fíjense que pueden editar y colocar velocidad versus tiempo, donde está la recta en rojo, regresión lineal. Pueden editar los ejes y colocar las unidades correspondientes y la notación correspondiente. ¿Está bien? Esta sería la forma de hacer un gráfico para el informe. La pregunta es, ¿siempre las magnitudes que uno quiere calcular van a coincidir con los parámetros de la regresión lineal, con la ordenada del origen A o con la pendiente B? No. La realidad es que no, sino que a veces no van a coincidir exactamente con A y con B, sino que van a ser una función de los mismos. Y para eso les voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo distinto y que no tiene nada que ver con lo que van a hacer en la práctica de hoy, porque la idea es que a partir de ver este ejemplo, entiendan cuál es la idea detrás, o sea, cuáles son los conceptos que están detrás
y que a partir de eso traten de imitar lo que yo explico acá para realizar lo que tienen que hacer en la práctica. Si yo exactamente lo que hago es, les explico lo que van a hacer en la práctica y les doy las ecuaciones y hacemos todo con lo que van a hacer hoy, quizás no pueden abstraerse y darse cuenta de cuál es el mecanismo detrás de todo esto. Así que vamos a hacer un ejemplo completamente distinto. Vamos a plantear un ejemplo, que es otro experimento, va a ser un experimento de gases ideales, no sé si cursaron ya química general inorgánica, o si química del CBC, o si vieron alguna vez en el secundario, pero saben relaciones entre la presión, la temperatura, el volumen y el número de moles de un gas ideal. Entonces lo que vamos a hacer es medir experimentalmente la presión P de un gas con su incerteza delta P, de un gas ideal a temperatura constante, esa temperatura es T con su incerteza delta T, y lo vamos a medir para distintos volúmenes B más menos delta B. O sea que lo que vamos a medir es, para un volumen con una cierta incerteza, vamos a medir una cierta presión con una cierta incerteza, vamos a cambiar el volumen, vamos a medir un nuevo volumen con su incerteza, y vamos a medir una nueva presión con su incerteza. ¿Está bien? La temperatura es constante a lo largo del experimento y el número de moles n, que posee también asociado una incerteza delta n, también es constante. Y el objetivo del experimento es calcular o estimar la constante de los gases ideales, que la anotamos con R y de la cual le vamos a calcular también una incerteza, porque va a ser un valor medido en forma indirecta, porque no tenemos algo que mida R, en forma directa va a ser una magnitud medida en forma indirecta y por lo cual va a tener su incerteza. Entonces lo que hacemos es, hacemos 10 mediciones en el laboratorio de presiones para distintos volúmenes y tenemos 10 pares de datos, ¿está bien? O sea, cada P más menos delta P y para cada P un B más menos delta B. Le podría haber puesto un subíndice P sub I más menos delta P sub I, B sub I más menos delta B sub I, donde I, cada I es una medición, pero para no llenar de letras y subíndices lo dejé afuera. Pero la idea es que tenemos 10 pares de datos de presión y volumen. Entonces la idea es, ¿conozco cuál es alguna ecuación de estado que me vincule la presión y el volumen para un gas ideal? Sí, seguramente se la acuerdan, es que la presión es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura absoluta dividido el volumen. Pero si ven esta ecuación y se acuerdan algo de cuando vieron química o cuando del secundario o cuando hicieron química general o del CBC, acá fíjense que P es igual a nRT y el B está dividiendo ahí. Esto no tiene la forma de una recta. Y miren, si vemos cómo es la variación de la presión en función del volumen a temperatura constante, la forma es una hipérbola equilátera. Fíjense que es una curva que se va acercando a los ejes en forma asintótica a medida que aumentamos el volumen. A volúmenes infinitos la presión tiende a cero, a presiones infinitas el volumen tiende a cero. ¿Está bien? Es una hipérbola equilátera. Esa no es una función lineal, o sea, no se parece en nada a la recta que mostramos de la velocidad en función del tiempo en una MRV. Pero fíjense que esta misma ecuación la podemos reescribir. Y podemos escribir como que P es igual a nRT por 1 sobre B, donde consideramos ahora 1 sobre B, o sea, la inversa del volumen, como una nueva variable. ¿Está bien? Entonces ahora sí, P, ¿cómo es respecto a 1 sobre B? P es igual a una constante por 1 sobre B, donde esa constante es nRT. N dijimos que era fijo, el número de moles, la constante de los gases es una constante de fija y la temperatura es fija. Entonces fíjense que la presión es igual a una constante por la inversa del volumen. Esto sí se parece más a una función lineal y fíjense que si graficamos la presión en función de la inversa del volumen, tenemos perfectamente definida una recta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacemos una regresión lineal de la presión en función de 1 sobre el volumen. O sea, la presión va a tener su error delta P y la inversa del volumen va a tener el error delta 1 sobre B. ¿Está bien?
O sea que la presión fue medida en forma directa, el delta P va a ser la incerteza, quizás la mínima división de escala del manómetro que estemos usando, el volumen fue medido en forma directa quizás, pero 1 sobre B es una función del volumen, o sea, 1 sobre B está medido no en forma directa, sino a través de una función, es la inversa, o sea que esto que es una magnitud medida en forma indirecta. Entonces su incerteza se va a calcular por propagación de incerteza. Acá les puse un ejemplo que el error de 1 sobre B, delta 1 sobre B, sería la derivada de 1 sobre B respecto de B por delta B, y me queda 1 sobre B cuadrado por delta B. ¿Está bien? O sea que las incertezas de las variables que coloco en los ejes cuando hago la regresión lineal pueden ser variables medidas en forma directa o pueden ser variables medidas en forma indirecta y tengo que propagar el error para calcular la incerteza de esas variables. ¿Qué pongo en el eje X? ¿P o B o 1 sobre B? ¿O coloco en el eje Y P y coloco en Y 1 sobre B? Siempre voy a tener que colocar aquella variable con mayor error relativo en el eje Y para poder usar cuadrados mínimos ordenados. Ponderados. En este caso, lo que hicimos fue colocar la presión en el eje Y 1 sobre B en el eje X. ¿Está bien? Hacemos la regresión lineal y la regresión lineal nos va a otorgar un valor de ordenada al origen con su incerteza y una pendiente con su incerteza. Entonces, fíjense, escribimos la ecuación de la recta, y igual a A más BX. Y eso equivale a P igual a nRT por 1 sobre B. Fíjense que acá con colores les marqué. ¿Cuál es la variable en I? Sería la presión. ¿Cuál es la variable X? Sería 1 sobre B. ¿Cuál es la pendiente? Es lo que está multiplicando a la variable X. Sería nRT. ¿Cuánto vale la ordenada al origen? La teoría lo que me dice es que la ordenada al origen tiene que ser 0. ¿Está bien? O sea, la presión es nRT por 1 sobre B más 0. O sea, no hay ningún otro término. No hay ordenada al origen. Cuando yo haga la regresión lineal, es factible que el valor de la ordenada al origen no sea 0. No me dé un valor 0. Pero, ¿se acuerdan cuando habíamos visto discrepancia? Dijimos que cuando queríamos comparar dos valores que tienen incertezas, no podemos comparar los valores centrales. O sea, yo no puedo decir si 0,001 y 0 son distintos. Tengo que ver qué incertezas tienen involucradas. Entonces, el criterio para decidir si la ordenada al origen es igual a 0 o no, es que esté contenida dentro del intervalo A menos delta A más delta A. ¿Está bien? O sea, yo tengo mi ordenada al origen, hago su intervalo. La ordenada al origen menos su incerteza, la ordenada al origen más su incerteza y me fijo si está contenido el 0. Si está contenido el 0 en ese intervalo, entonces puedo decir que la ordenada al origen es 0. Si el 0 no está contenido en ese intervalo, entonces lo que puedo decir es que existe una ordenada al origen distinta de 0. Si volvemos a la ecuación anterior y igualamos los términos en rojo, vemos que la pendiente de la recta de regresión lineal sabemos por teoría que es igual a n por r por t. Entonces, si el objetivo de la práctica era calcular el valor de r, podemos despejarlo a partir de acá. Y podemos decir que r es igual a la pendiente de la regresión lineal dividido en t. Y fíjense que la pendiente b tiene su incerteza, n tiene su incerteza y t tiene su incerteza. O sea que es justo lo que nos dice la ecuación de propagaciones de errores, ¿no? Que si tenemos una magnitud W, que es una función de X y Z, donde X y Z tienen incerteza. Bueno, acá nuestra W sería el R, X y Z serían B, N y T, que tienen sus errores delta B, delta N y delta T, que son las incertezas de esas magnitudes. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculo el valor de R? Hago el cociente entre la pendiente que obtuve y el producto del número de moles por la temperatura. ¿Está bien? Y ahí tengo el valor de R. ¿Cómo calculo delta R? Hago la propagación de incertezas. ¿Está bien? La analogía que les dije. R es una función de B, N y T, porque lo calculo a partir de B, N y T. Y habíamos dicho que si W era una función de X, teníamos una expresión
para calcular la incerteza, que es la ecuación que utilizaron para el TP anterior. Vamos a verlo para este caso. Acá tenemos escrito abajo delta R. ¿Cuál es la expresión de delta R? Si R es función de B, N y T, entonces podemos decir que delta R va a ser la raíz cuadrada de la derivada de R respecto de B por delta B al cuadrado, más la derivada de R respecto de N por delta N al cuadrado, más la derivada de R respecto de T por delta T al cuadrado. Y ahí tenemos la expresión R es igual a B sobre NT y les calculé las incertezas para que tengan un ejemplo. La derivada de R respecto de B, fíjense que considero que N y T son una constante, entonces hago la derivada de B respecto de B, me da 1, y eso me queda 1 sobre NT. Y las derivadas de R respecto de N y de R respecto de T son idénticas, y fíjense que es, si hago la derivada de R respecto de N, B y T son una constante, o sea, permanecen como tal. Y hago la derivada de 1 sobre n respecto de n. ¿Acuerdan que la derivada de 1 sobre x respecto de x es menos 1 sobre x cuadrado? Entonces la derivada de 1 sobre n respecto de n va a ser menos 1 sobre n cuadrado. Entonces la derivada de r respecto de n va a ser menos b sobre tn cuadrado. Y en forma análoga la derivada de r respecto de t, que tiene la misma funcionalidad que la derivada respecto de n. ¿Está bien? En vez de quedarme al cuadrado n, me queda al cuadrado t, que es la variable respecto de la cual estoy derivando. Y entonces así van a poder calcular el valor de r con su incerteza delta r, con las unidades correspondientes y con delta r expresado con una cifra significativa. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Lo último que les quiero mostrar es un ejemplo de si siempre puedo usar la regresión lineal. O sea, yo lo que conté es, cuando a mí me interesa poder hacer una regresión lineal, ¿qué información puedo sacar de la regresión lineal? Di dos ejemplos, uno en el cual exactamente la relación era lineal, B versus T en un MRV, y B0 y la aceleración coincidían con la pendiente y la ordenada al origen. Y mostré otro ejemplo en el cual no existe una relación lineal entre P y B, que eran las variables medidas, pero sí entre P y 1 sobre B. O sea que siempre puedo buscar una nueva, puedo redefinir una nueva variable respecto de la cual, de manera tal que esas dos variables entre sí tengan una relación lineal y poder hacer una regresión lineal. Y además, en este último ejemplo de gases ideales, les mostré un ejemplo en el que lo que yo quiero calcular, que es R, no coincide con la ordenada, no coincide con la pendiente, sino que es una función de la pendiente y de otras cosas medidas, como en este caso el número de moles y la temperatura. La pregunta es, ¿siempre puedo hacer regresión lineal? Bueno, la realidad es que si ustedes tienen una tabla con puntos, una variable x y una variable y, siempre van a poder apretar un botón y decir, calculame la recta de regresión lineal, y la recta la va a calcular el Origin o Side-Davis. En ese sentido, ambos hacen lo que uno les pide, pero uno tiene que saber si la técnica es adecuada o no para los datos que tenemos. Acá lo que les voy a mostrar es algo que se llama el cuarteto de Anscombe, que es un ejemplo clásico de cuando se usa la regresión lineal aun cuando no se debe. Acá hay unos conjuntos de datos, y estos conjuntos de datos, estos 4 conjuntos de datos, comparten que el promedio de las X vale 9, que el promedio de las Y vale 7,5, que la pendiente vale 3, que la ordenada vale 0,5 y que el R cuadrado vale 0,667. O sea, son 4 conjuntos de datos en un mismo rango que comparten esos parámetros, sin embargo van a ver que los datos son muy distintos. Acá tenemos los 4 gráficos, que no se ven muy bien, pero vamos a pasar al primer conjunto para ver cuáles son las características de este primer conjunto. La ventaja de este primer conjunto es que cumple con las hipótesis de regresión lineal por cuadrados mínimos, que es, yo no las dije, pero se las voy a decir ahora, es que las hipótesis son, primero, que la dispersión es homogénea a lo largo de la recta.
Esto quiere decir que en un extremo de la recta y en el otro extremo de la recta la variabilidad de los datos tiene que ser la misma. No puede ser una cosa que sea como un cono, o sea, que en un extremo o como un triángulo, que en un extremo los datos tengan una baja dispersión y a medida que voy avanzando la dispersión de los datos va creciendo, creciendo y creciendo. Ahí no se observa que haya una dispersión homogénea de los datos a lo largo de la recta. Otra cosa es que lo que uno pide es normalidad de los residuos de sub i. O sea, yo llamé d sub i a una distancia y en regresión lineal a ese d sub i se lo suele llamar también residuo porque es la distancia entre el valor observado y el valor predicho y ese residuo me mide más o menos qué diferencia hay entre ambos. Y lo que uno pide en regresión lineal es que esos datos sean normales, ¿está bien? O sea, que cumplan con la distribución de Gauss. No vamos a hacer mucho detalle en esto, pero lo que uno espera es que los datos estén, que habíamos dicho, dispersamente o homogéneamente dispersos a lo largo de la recta y que no haya datos que estén completamente alejados. ¿Se acuerdan que en una curva de Gauss uno esperaba que entre más o menos 3 sigma esté el 99% de los datos? Entonces, si un dato aparece muy lejos de la recta, uno puede suponer que ese dato es raro y puede afectar el cálculo de la regresión lineal, el cálculo de la expresión de la recta. Y otra cosa otra de las hipótesis de cuadrados mínimos es la equidistribución de los datos. Si vemos los datos de izquierda a derecha, fíjense que el primer dato está por debajo de la recta, el segundo dato coincide con la recta casi, el tercero está por arriba, el cuarto está por debajo, el quinto coincide, el siguiente está por arriba, coincide por debajo. O sea, fíjense que los datos están completamente equidistribuidos a lo largo de la recta. Ahora vamos a ver casos en los que estas tres cosas no se cumplen y por eso la regresión lineal, pese a que hace los cálculos, falla en no cumplir las hipótesis. Veamos el primer caso, que sería el conjunto 2, y lo que vemos acá claramente es que no existe una relación lineal entre los datos. Y lo podemos ver de dos maneras. Uno, de que uno ve otra funcionalidad distinta a una recta, parece más una cuadrática, pero además uno lo puede ver como que no hay una distribución, una equidistribución a ambos lados de la recta. O sea, los primeros puntos, los de valores de x más bajos están por debajo de la recta. Los más altos están por debajo de la recta y todos los puntos del medio están por encima de la recta. No se cumple esto de que un dato está por encima, el siguiente por debajo, el siguiente por encima, dos por debajo, uno por arriba, sino que hay algo sistemático que una parte de los datos está por debajo y otra parte de los datos está por arriba. Acá no se cumple la hipótesis de igual distribución de datos a ambos lados de la recta. ¿Qué pasa en el conjunto 3? En el conjunto 3, fíjense que si miran las ecuaciones de la regresión lineal, se usan mucho las medias, se usan valores medios, y los valores medios se ven muy afectados por la presencia de datos anómalos, ¿está bien? O sea, un dato anómalo, un dato muy alejado de la recta me puede mover los promedios que utiliza el método y hacen que esa recta, fíjense que esa recta no pasa por los puntos, sino que ese dato que está más hacia arriba me tira la pendiente, me hace crecer la pendiente, me baja la ordenada al origen y los datos no pasan perfectamente por los puntos. Mientras que ese punto, si ese punto no estuviese, la recta daría bien. Acá me preguntan si los outliers se terminan sacando o no. Bueno, eso depende de qué es lo que yo esté midiendo. Si yo estoy midiendo la altura de una persona en función del peso, por ejemplo, y hay una persona que es muy flaca y mide 1,98 m, seguramente sobresalga respecto al resto y me quede muy por afuera del resto de los datos. ¿Esa persona es incorrecta? No, no es incorrecta. O sea, no es un outlier respecto al resto, es un outlier respecto que está muy alejado respecto al resto, pero no es un valor erróneo. Mientras que en las experiencias de laboratorio que van a hacer ustedes, en general, un dato que esté muy alejado respecto a la tendencia de los otros datos es sinónimo de que el dato está mal medido. ¿Está bien? Y en ese caso, como no están en un laboratorio, sino que están en sus casas,
pueden repetir la experiencia y medir ese punto nuevamente y efectivamente constatar si ese punto está mal medido o no. ¿Está bien? O sea, si ustedes van a medir el periodo de un péndulo en función de la longitud y el periodo al cuadrado versus la longitud es una recta, no hay ninguna razón por la cual para una longitud particular el periodo se dispare y sea mucho más alto. ¿Está bien? Sino que todo debe ser como continuo, recto y continuo sin ninguna cosa rara. O sea, la presencia de un outlier va a significar que un dato está mal medido y no hay que borrarlo y olvidarse, sino que hay que recalcularlo. ¿Está bien? Entonces acá generalmente la hipótesis que no se cumple es la de la falta de normalidad o que se cumple de que hay un dato que está mucho más alejado que el resto. O sea, si uno calcula cuál sería la distribución de Gauss de los datos, este punto alejado está mucho más alejado de 3 desvíos estándar y seguramente esto está afectando la regresión lineal. Y por último, para no extenderme más, el último conjunto, fíjense que tengo para un valor que es más o menos 7, un montón de datos, aunque no coincida exactamente para el mismo valor de X, hay mucha cantidad de datos concentrados con una gran variabilidad. Fíjense que van desde 5 hasta casi 9, y el otro dato que tengo en casi 20 es un valor único. Acá lo que no se observa es que la dispersión de los datos sea homogénea a lo largo de la recta. O sea, fíjense que si yo agarro los datos que están más o menos en 7 y el dato que está en 1, puedo dibujar un triángulo. O sea, la dispersión de los datos no es homogénea a lo largo de la recta y entonces esa hipótesis que necesito para hacer la regresión lineal no se cumple. Y entonces lo que quiero que les quede como corolario, no sé, como eh, que puedan rescatar de esto es que la regresión lineal, o sea, cuando ustedes hagan regresión lineal por cuadrados mínimos con Origin, con Cy-Davis, si lo hacen en forma, eh, digamos, ciega, sin mirar los gráficos, siempre el método les va a otorgar un valor y puede ser que aun cuando el R cuadrado sea adecuado y cuando el R esté cercano a 1 o a -1, siempre tienen que hacer una inspección visual del gráfico porque el gráfico les va a dar mucha información. Ahí pueden ver si se cumple esto de la equidistribución de los puntos, si hay algún dato outlier, un dato extremo o alejado, si no hay homogeneidad de dispersión a lo largo de la recta. ¿Está bien? Y eso es algo que lo tienen que inspeccionar visualmente. Cuando cursen alguna materia de biometría o de estadística, van a ver que existen herramientas que se llaman test estadísticos que lo que permiten es constatar todas estas cosas antes de realizar la técnica de regresión lineal. Uno analiza si hay homogeneidad de varianzas, uno analiza si hay normalidad de los residuos, uno analiza si hay equidistribución de los datos alrededor de la recta, y entonces uno dice, estamos en condiciones de hacer la regresión lineal. Nosotros eso no lo podemos hacer, pero lo que sí suponemos es que si los experimentos están bien hechos, está garantizada el uso de esta técnica. ¿Está bien? No sé si tienen dudas, si no, Jorge les iba a contar un poquito qué es lo que vamos a hacer en la práctica de hoy, muy rápido, así no quitamos mucho tiempo. Yo me extendí un poco más. Pero bueno, yo no quería solamente introducirles el método de cuadrados mínimos, sino que también quería mostrarles un par de ejemplos, uno en el que los coeficientes coincidan exactamente con lo que queremos calcular y otro ejemplo en el cual no tenemos una relación lineal y tenemos que ingeniárnoslas para ver cómo hacer que eso se comporte como una recta y además que los coeficientes a calcular o la magnitud a calcular no coinciden con los parámetros de la regresión lineal, sino que son una función de los mismos. ¿Qué es lo que va a pasar en la mayor cantidad de situaciones a lo largo del cuatrimestre? ¿Está bien? Bueno, ahora Jorge les va a contar un poquito del TP. Entonces, antes de meterme con el TP, lo que les quería contar es bueno, empezamos a ver, metemos con TP porque es medio tarde. Entonces, les voy a compartir pantalla. Es esta, aunque no sé si creo que
Esa es la lista de ustedes, pero cuando entren al laboratorio, cuando entren a trabajar con el pez colorado, va a ser para entrar esta pantalla y van a entrar al laboratorio y ahí van a obtener esto, donde van a tener la masa y la van a poder mover. La práctica les dice que no la sepa en 10 grados, entonces eso va a empezar a oscilar. Y lo que van a querer hacer es medir el periodo de este péndulo. Entonces, la práctica les propone dos formas. Una es que midan el tiempo de 20 oscilaciones. Para eso tiene un cronómetro que está acá. Entonces lo que van a hacer es, por ejemplo, empezar a medir las oscilaciones cuando empiezan acá. Entonces voy a voy a contar 1, 2, 3 y así hasta 20. Y una vez que terminan, ahí van a tener el tiempo. Y eso lo van a repetir para 10 longitudes que pueden controlar aquí. Fíjense que acá está en 0,70. Si apretan esto pueden correrla de 0,01 metro. Y si se mueven con el cursor lo van a poder cambiar de 0,1 metro. Entonces ahí van a ir pudiendo cambiar la longitud. Y fíjense que el error instrumental de esta longitud va a estar en 0, lo vamos a tomar como 0,01 metro. La masa en principio, por el modelo que estamos usando, no afecta, así que en principio la pueden dejar así como está. Y fíjense que la gravedad que pone el programa es 9,81, eso lo tiene que estar ahí. Y como dice la práctica, dejar que no tenga ninguna fricción para que las oscilaciones usen todo el tiempo. Hay dos botoncitos que no vamos a usar, pues si no, no van a hacer el experimento en sí, no van a tener variabilidad en sus datos. Uno es esta cosa que dice periodo. Por acá. Con esto, si lo apretan, lo presionan, les mide el periodo y les da, en este caso, 0,4212. Y si lo mido otra vez, perdón, entonces esto va a medir siempre lo mismo, entonces no va a tener dispersión. Entonces esta herramienta de la simulación no la vamos a usar. Y lo mismo tampoco vamos a usar este botoncito que dice lento. Porque de vuelta, si ustedes ponen lento, la simulación va muy despacito y entonces ustedes van a poder tener... Ahora voy a empezar a medir la oscilación de este lado. Ahí empecé. El cronómetro tiene en cuenta que están en modo lento. Y fíjense que tengo 1,44. Bueno, estoy dando clase, pero entonces van a tener de vuelta demasiada precisión y no van a tener variabilidad en los datos, que es un poco lo que necesitamos que haga. Y básicamente eso era lo que quería mostrarles. Fíjense de tratar de tener un buen rango de longitudes. No hagan 10 longitudes entre, por ejemplo, 80 y 1 metro. Entiendo que tratar de medir el periodo en 0,1 va a ser muy difícil. Podrían intentarlo igual para ver si ese valor va a tener mucha variabilidad o no. Por ejemplo, si yo lo hiciera con 20 mediciones, tal vez haría estadísticas sobre porque es difícil contar las 20 oscilaciones, pero bueno, por ahí es. Pero lo que es importante es que traten de tener el mayor rango posible de longitudes. Una pregunta. Si querés, queda fija en 1 kilo. Para el problema que estamos haciendo, no nos importa la masa en este caso. Bueno, eso era todo lo que les quería contar con respecto a esto. Y lo último, retomando un poco lo que les contaba Marcelo, ¿por qué hacemos esto de la regresión lineal? ¿No? Porque
Fíjense, si yo tengo que el periodo... A ver, no se ve nada ahí. Déjenme un segundo que pongo esto así de grande. Ahí está. Entonces, el modelo que estamos usando es que el periodo... Bueno, ahí ven, línea de que esta tarde para esta mediodía para vamos a hacer así. Hop. Entonces, si esto es el periodo, que es el modelo que estamos usando, entonces, si yo quiero que, si tengo, me armo una base, una serie de datos para graficar el periodo en función de la longitud, eso van a ser unos puntitos que en principio van a estar en una raíz cuadrada, y uno siempre puede, a mano, si quieren, podríamos dibujar la raíz cuadrada, la mejor raíz cuadrada que se nos ocurra ahí. Pero de hacer esto yo no puedo sacar nada, no puedo sacar qué constante está multiplicando la raíz cuadrada. Pero si yo lo linealizo a eso, por ejemplo, se los propone la guía, elevando esto al cuadrado, y si grafican t cuadrado en función de l, eso en principio les va a dar unos puntos así, medios alineados, más dependiendo de cuán bien haya medido o no. Y eso a mano podrían dibujar la mejor recta que une esos dos, o al menos una recta, como para empezar a charlar, y podrían medir con una regla delta x y con una regla medir este delta y de ahí sacar la pendiente delta y sobre delta x. Entonces, el problema, la técnica de linealización de un problema es importante porque nos permite hacer gráficamente resolver un problema. Después tenemos esta técnica de cuadrados mínimos que nos permite obtener la mejor recta posible, la mejor recta que ajuste a esos datos. ¿Sí? Bueno, no quiero robarles más tiempo de la práctica, así que si no hay más dudas, comenzaríamos los grupos. Así que comienzo la sesión.